Con el gusto de saludarles, como siempre, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Radio, conectados contigo en el 100.3 de FM o en el 1200 de AM, y también a través, de manera diferida, a través de nuestro canal de YouTube, Andrés Mares. Y bueno, pues vamos a continuar con el interesante planteamiento de la ley del Dharma. En nuestro programa anterior considerábamos el primero de ellos, recordemos son cuatro: el compromiso con la verdad, la pureza, eh, el compromiso con la pureza, que es de lo que vamos a reflexionar el día de hoy. El tercero es el compromiso con la no violencia y finalmente el compromiso con la disciplina. Pues hoy nos corresponde, amigas, amigos míos, reflexionar sobre el compromiso con la pureza. Para los textos Vedas, en la ley del Dharma, la pureza pues tiene que ver con nuestra disposición a elegir lo mejor de cada momento, de cada situación, no en un esquema como habitualmente solemos pensar que se han de tomar las decisiones, el esquema de elegir entre bueno o malo, lo cual es absurdo, porque solo una persona que no esté en su sano juicio pues elegiría algo malo sobre algo bueno. El problema, y es parte de lo que vamos a profundizar el día de hoy, es que muchas cosas que en realidad son malas, y ya veremos bajo qué contexto, están disfrazadas de convenientes. Uh-huh. Y entonces nuestro ego se encarga de elaborados mecanismos de justificación para que al final nos demos, entre comillas, permiso de elegir lo que en realidad es malo porque se nos presentó como algo conveniente. El compromiso con la pureza tiene que ver con la rectitud de nuestra intención a la hora de elegir, porque pues al ser libres tendremos siempre opciones para elegir y se supone que tendría que ser lo mejor sobre lo bueno y no elegir lo malo sobre lo bueno. Que insisto, el problema radica esencialmente en que mucho de nuestra percepción, de ahí la importancia del primer compromiso, pues al estar distorsionada, nos lleva a que nuestra elección esté condicionada por la gratificación inmediata, por ejemplo, por deseos de venganza, por, pues no sé, compensaciones por una experiencia dolorosa, y en fin, que vamos tomando decisiones equivocadas en nuestras vidas porque las vamos percibiendo como buenas, como positivas, como correspondientes a lo que estamos viviendo, y si no hemos asumido el compromiso con la verdad, pues nos vamos a equivocar garrafalmente a la hora de determinar el criterio de decisión. Y el problema de equivocarnos a la hora de decidir es que, pues, por extensión, implicará también equivocarnos a la hora de proceder. Y cuando nos equivocamos en la manera de proceder, pues se van a generar consecuencias negativas, punto, ¿no? O sea, el que nosotros elijamos mal, más bien el que nosotros procedamos mal, significa que elegimos mal, significa que percibimos mal. Bueno, pues la primera ya la vimos desde la óptica del compromiso con la verdad, y esta, pues ahora la vamos a ver desde la óptica del compromiso con lo bueno. Pero no solo con lo bueno, no es buena idea conformarnos con la elección de lo bueno, sino que hemos de procurar elegir lo mejor. Esa es la auténtica rectitud de intención, la auténtica pureza de intención, porque al elegir lo mejor estamos tomando una decisión profunda, relevante y no pocas veces determinante para nuestras vidas. Pero para elegir lo mejor necesitamos a su vez asumir un compromiso con lo bueno y entendiendo lo bueno como aquello que respeta los principios que universalmente rigen a la naturaleza humana, ¿no? Es decir, la pureza nos lleva a ser
más profundos o nos requiere de mayor profundidad justamente en nuestra percepción y en nuestra disposición para que asumamos un compromiso con esos valores universales y no nos quedemos embelesados, estancados en elecciones que versen sobre lo que más nos conviene, medido en términos de gratificación inmediata, porque eso genera pues desastres y hasta catástrofes en nuestras vidas. Por ejemplo, el que uno no asuma un compromiso con lo que podríamos denominar un principio universal financiero, que es el del ahorro, pues eso se va a traducir en el tiempo y con el tiempo, pues en una situación de seria estrechez económica. Puede inclusive provocar un quebranto económico y el dinero, pues es uno de los tres grandes temas de la vida, nos guste o no. Entonces, una persona que no tenga la pureza de intención de elegir el ahorro como una práctica en su actividad financiera, pues es una persona que está comprometiendo seriamente su futuro por una manera de ser irresponsable en el presente. Y este segundo compromiso, el de la pureza, tiene mucho que ver justamente con la responsabilidad. Solemos, por un tema cultural, vamos a decirlo así, solemos darle más importancia o solamente importancia a la libertad como gran facultad humana, pero al margen de dársela a la responsabilidad como la custodia de la libertad. Cuando nosotros hablamos de ser libres, pues solemos hacer el énfasis en la posibilidad de hacer lo que nos venga en gana, ¿no? Lo que se me antoje, lo que me gusta, lo que disfruto, como si la vida se tratara de eso, o como si estuviéramos vivos para eso, ¿no? A ver, sí, la experiencia del placer forma parte de la vida, pero parte, y déjenme decirles, amigas, amigos míos, que no la principal parte, por cierto. Sí, una parte fundamental, una parte pues que hemos de valorar y agradecer, pero no una parte sobre la que hemos de centrar nuestra experiencia de vida. ¿Por qué? Porque la experiencia del placer es una experiencia pobre o por lo menos incompleta con respecto a otros niveles de experiencia para los que sí estamos llamados por naturaleza en este proceso de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y que ya explicamos en el programa anterior cuando hablamos de la verdad nos hará libres. Ahora bien, entonces, si no se trata de centrarnos en la experiencia del placer o en la del poder, que son las típicas experiencias con las que se obsesiona nuestro ser inferior, es decir, nuestro ser impulsivo, nuestro ser inconsciente, ¿en cuáles experiencias sí hemos de centrarnos para que desde ahí asumamos el compromiso con la pureza de manera intencional? Bueno, a ver, hay otras experiencias que de manera ascendente pues nos van permitiendo tener una experiencia de vida más profunda, una experiencia de vida más enriquecedora, una experiencia de vida más completa, que en la medida en que las vamos procurando, pues justamente van incrementando nuestra calidad de vida, no medida solamente en términos económicos, sino de una manera mucho más integral, ¿no? Hablamos de calidad de vida cuando se trata de una vida sana físicamente y mentalmente, de una vida próspera financieramente hablando, y de una vida amorosa en términos más espirituales. A eso nos referimos con una experiencia de vida, con una calidad de vida real, no la mera reduccionista que se limita al consumo. Bueno, habiendo dejado esto en claro, entonces ahora sí, ¿cuáles son esos niveles de experiencia superiores a las del placer y las del poder? Y reiteramos, no es que estemos oponiéndonos a esas experiencias, por supuesto que es importante la experiencia del placer, por supuesto que es importante incrementar nuestro poder, sobre todo interior, porque es parte de la exigencia del crecimiento personal, pero no como si fueran los temas centrales de la vida. Y sobre eso también versa
este segundo compromiso que nos plantea la ley del Dharma. ¿Cuáles han de ser los temas centrales de nuestras vidas? Bueno, pues justamente los que coloquialmente situamos en términos de salud, de dinero y de amor. O sea, nuestras experiencias han de ser saludables, nuestras experiencias han de ser enriquecedoras, tanto material como intelectual, como emocional y espiritualmente hablando, y también nuestras experiencias han de ser amorosas. Entonces, cuando hablamos de vivir en pureza, hablamos de vivir lejos de la contaminación que implica el reducir la experiencia de la salud a mero placer, a reducir la experiencia del dinero a mero consumo, a reducir la experiencia del amor a mero control. ¿Sí? Es decir, una persona vive contaminadamente o tiene una experiencia de vida contaminada cuando lo único que busca es el placer, lo único que busca es el consumo, lo único que busca es el control sobre sus relaciones. Es una forma pobre de vivir, es una forma deprimente, pero lamentablemente es una forma común de vida. Muchas personas viven así, muchas personas viven una vida poco saludable, poco redituable, vamos a decirlo así, y poco amorosa. Y entonces, claro, pues que no nos extrañe que haya tantos problemas asociados a enfermedades, tantos problemas legales, tantos problemas a nivel, inclusive violentos, ya lo veremos en la siguiente sesión con más detenimiento, pero el tema de fondo está en que nosotros no asumamos un compromiso, vamos a decirlo de esta manera, con lo verdaderamente valioso de la vida. Y ahí es donde ha de empezar una disposición de humildad a la hora de asumir este compromiso. En realidad la humildad la hemos de tener desde el compromiso anterior, ¿no? Compromiso con la verdad, porque por supuesto que se requiere de mucha humildad para renunciar a los juicios, ¿no? De lo que hablábamos en la sesión anterior, para renunciar a los programas mentales y por supuesto para renunciar o sobreponernos a las inclinaciones y tendencias de nuestro temperamento. Claro que se requiere de mucha humildad, pero seguimos requiriendo de ella también para elegir los grandes temas de la vida sobre las pequeñas necedades de nuestro sistema de preferencias, ¿no? Porque es sobre esa base sobre la que la mayoría de las personas elige y sin darse cuenta es sobre esa base sobre la que la mayoría de las personas va perdiendo progresivamente su libertad y va cayendo esclava de sus pasiones, de sus impulsos, de sus hábitos más negativos. Entonces, el compromiso con la pureza también es un compromiso, como el anterior, con la libertad personal, pero a través de la responsabilidad. No podemos aspirar a una auténtica libertad si no estamos dispuestos a alcanzarla desde la responsabilidad. Porque pretender la libertad sin ella, sin la responsabilidad, pues eso es un auténtico, vamos a decirle así, harakiri emocional, intelectual y progresivamente hasta físico, no se diga espiritual, porque estamos violando las reglas del juego que rigen nuestra naturaleza libre. Y la principal tal vez de esas reglas del juego es el de la responsabilidad. Si yo no desarrollo junto con mi libertad mi responsabilidad, pues es el equivalente a andar en un vehículo con un motor poderosísimo, pero sin frenos y sin volante. Y eso es la responsabilidad de nuestras vidas. El freno y el volante del auto que conducimos, y un auto sin freno y sin volante pues se vuelve cada vez más peligroso mientras más rápido es justamente. Pues igual, una persona que pregone mucho su libertad, pero sin asumir un compromiso con su responsabilidad, no está viviendo de acuerdo a este segundo compromiso de pureza y va a contaminar todas sus experiencias de vida con componentes, con basura, digámoslo así, residual proveniente de sus impulsos y de sus pasiones. Por contrapartida, el que una persona
elija en función de sus valores, pues ya se encuentra en un nivel definitivamente superior a la persona que elige en función de sus caprichos. A ver, hay contextos para todo, no es que esté mal elegir caprichos eventualmente, lo que sí está mal es elegir caprichos habitualmente, ¿no? Ahora sí que hay toda una diferencia en cuanto a la frecuencia con la que elegimos un capricho versus un valor. Si habitualmente lo que elegimos es el valor sobre el capricho, vamos bien, vamos encaminados al desarrollo de nuestro potencial. No así si por el contrario elegimos habitualmente en función de nuestros caprichos a costa de la realización de nuestros valores. Ahora hay que ser cuidadosos porque hay gente que convierte en valor lo que en realidad tiene naturaleza de antivalor. ¿A qué me refiero? Pensemos un caso extremo, lamentable porque se da con frecuencia, el caso de una persona adicta. Para una persona adicta, pues la sustancia o la actividad o la relación a la que esté siendo adicta, pues le representa un tipo de valor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le reporta algún tipo de placer, algún nivel de bienestar, y por eso lo considera valioso, ¿no? Y cuando hablamos de valor, hablamos de un criterio de acción que surge de la percepción de que algo es valioso. Entonces, para una persona alcohólica, por ejemplo, pues el alcohol es algo valioso por lo que experimenta a través de él y porque ya generó una cierta necesidad a nivel fisiológico para consumirlo. Sí, ahí el problema es que ya se perdió la responsabilidad porque ya no se cuenta con ese freno, con ese volante, retomando la metáfora del automóvil, y entonces, pues claro, se da de cada trancazo, cada choque, se voltea, se accidenta la persona adicta porque no cuenta con esa dirección ni con ese freno que son fundamentales para una buena conducción de su vida. Bueno, pues ahí entonces lo que sucede es que perdió su libertad. Irónicamente, pretendiendo ejercerla, termina perdiéndola. Entonces una persona adicta pues ya no es libre, ya no es capaz de decirle que no a la siguiente dosis de esa sustancia o de esa actividad o de esa relación que es justamente la que lo mantiene en la adicción. Entonces, pues ha elegido mal, ¿no? Y las consecuencias pues están más que claras. Si hubiera elegido bien, no se hubieran dado ese tipo de consecuencias, se hubieran dado consecuencias favorables, consecuencias positivas, funcionales, como las llamábamos en la sesión anterior, y entonces pues estaríamos contando otra historia. Pero esa persona empieza a equivocarse cuando le da valor a su manera de beber, o el drogadicto a su manera de consumir drogas, o el sexoadicto a su manera de relacionarse con otras personas, y en fin, el ludoadicto a su manera de jugar, en fin. La adicción es un claro ejemplo de lo que puede pasarnos cuando perdemos la pureza en nuestra intención, cuando dejamos de elegir rectamente. Y elegir rectamente significa, más allá de connotaciones religiosas o inclusive filosóficas, significa elegir lo mejor sobre lo simplemente conveniente, sobre lo simplemente placentero, sobre lo que está establecido por mis preferencias y reconocer el auténtico valor que es intrínseco, no, o sea, no lo genero yo desde mi preferencia, como en el caso del adicto, sino que lo reconozco yo desde mi conciencia como algo valioso por sí mismo, independientemente de si me agrada o no. Y ahí está la clave de la pureza, que uno no elige en términos de lo que le agrada a uno o de lo que le desagrada a uno, sino que uno elige en términos de lo que es mejor como acción, como respuesta, como proceso en cada situación que nos toque vivir. Esa es la pureza que de fondo nos plantea la ley del Dharma.
no estamos hablando de conductas no pecaminosas, aunque hay una clara relación entre algo que no es universalmente válido y algo que es pecaminoso. Simplemente es una diferencia de terminología, de términos. Pero esencialmente estamos refiriéndonos a lo mismo. Cuando una persona no procede de una manera que sea acorde a una ley o a un principio universal, esa persona está cayendo en un acto pecaminoso. Y podemos validarlo de una manera muy simple, pensando en las consecuencias o en los resultados que podemos esperar de ello. Y aquí es donde también se da mucho engaño en muchas personas, porque parten de una falsa premisa, una premisa que no es real, que es el hecho de que a mí no me va a suceder lo que le sucede a la mayoría de las personas, ¿no? Y entonces sucede en el caso de la persona que empezó a excederse, otra vez en el ejemplo que estamos utilizando en esta ocasión, empezó a excederse en su manera de beber, pues empieza a considerarlo un valor, ¿no? Y empieza a justificarse y niega que se trate de algo malo, inclusive se engaña diciendo que lo está pudiendo controlar, cuando claramente y de manera objetiva las personas a su alrededor se están dando cuenta de que no está siendo así, de que se está excediendo, y en ese excederse pues está generando un serio problema de dependencia que va a culminar en adicción. Pero el que va tomando de esa manera se autoengaña diciendo, no, a mí no me va a pasar eso, ¿no? O sea, el alcoholismo es algo que le pasa a todo mundo, a mí no. Y ese es el engaño. Y entonces, como no lo admite, como no lo reconoce, va consolidando el vicio a el grado de convertirlo en una adicción. Pero no solo sucede relativo a las adicciones, pasa relativo a muchas otras cosas. De hecho, específicamente tiene que ver con los hábitos, los famosos hábitos. Al final, nosotros podemos hablar de dos grandes tipos de hábitos, los hábitos funcionales y los hábitos disfuncionales. Para seguir manteniéndonos alejados de connotaciones religiosas o filosóficas, vamos a hablar de hábitos que funcionan. ¿Por qué? Porque están asociados a resultados positivos, y hábitos que son disfuncionales porque están asociados a resultados negativos. Y entonces pensemos, por ejemplo, en una persona que carece del hábito de la lectura, ¿no? Y entonces, sin darse cuenta, al carecer del hábito de la lectura, está violentando un valor universal que es el del aprendizaje, ¿no? Un principio universal. Y entonces no está aprendiendo. O está aprendiendo cosas negativas, está adquiriendo información basura, que además hay mucha de esa actualmente, ¿no? Y muchos medios de difundirla, además, por si fuera poco. Y entonces esa persona que carece del hábito de la lectura, pues está renunciando a la formación de su cabeza, de su intelecto, y eso por supuesto que es un hábito disfuncional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además de que se está quedando en cierto nivel de ignorancia, o para no decirlo tan fuerte, se está quedando obsoleta en cuanto a este mundo cambiante que va evolucionando, que va generando nueva información, que va, por lo tanto, exigiendo mayores y mejores procesos de aprendizaje, o al menos renovados. Bueno, pues esa persona se está quedando rezagada simplemente porque no ha desarrollado el hábito de la lectura, y lo más probable es que no lo haya desarrollado por razones verdaderamente ridículas, por flojera, por desidia, porque no le gusta, o ya un poco más sofisticadas por falta de tiempo, pero que son solo excusas a través de las cuales trata de justificar su irresponsabilidad. Otra vez, el compromiso con la pureza es un compromiso con la responsabilidad finalmente. La responsabilidad de procurar lo mejor en nuestras vidas. Y ojo, porque vamos a profundizar en ello, lo mejor de nuestras vidas habitualmente requerirá de cierto nivel de exigencia. O sea, aspirar a la realización de lo mejor en nuestras vidas implica, significa, requiere que estemos dispuestos a una mayor exigencia en nuestras vidas. Y
particularmente autoexigencia en ellas. Y vamos por lo mismo a profundizar en este aspecto. La cuestión es que mientras sigamos justificándonos en el sentido de querernos dejar regir por la ley del mínimo esfuerzo, que es una ley por la que nos regimos justamente por un tema temperamental, por un tema de programación mental y por un tema de juicios personales, la ley del mínimo esfuerzo pues, nos lleva a tomar las peores decisiones. Pero porque, como acabamos de señalar, no estamos dispuestos a exigirnos. Y la exigencia es fundamental en cualquier esquema de desarrollo personal. Porque se nos venden estrategias, fórmulas que pretenden acotar el tiempo o reducir el esfuerzo que se requiere para lograr hacer realidad los grandes temas de nuestras vidas, lo cual pues hay que poner en claro ciertamente tan malo pensar que se requiere de un esfuerzo casi sobrehumano para hacerlos realidad, como tan malo pensar que podemos aspirar a ellos sin esfuerzo alguno. No, la exigencia, y lo vamos a profundizar en el cuarto compromiso del Dharma, que es el de la disciplina, nos lleva a una postura humilde, responsable, una vez más, de exigirnos en cierto grado, evitando la idea de que, insisto, pues se requieren de grandes sacrificios para lograr hacer realidad los grandes temas de nuestras vidas. Pues no, en realidad no. Ya la ley de la atracción es una ley que hace posible que podamos aspirar a lo mejor de la vida sin tanto esfuerzo y sin tanto desgaste. Pero finalmente se requiere de cierto esfuerzo y se requiere de un cierto nivel de desgaste. Es decir, se requiere de cierta exigencia. Pero, insisto, eso lo vamos a profundizar en el cuarto programa relativo al Dharma, cuando hablemos de la disciplina. Lo que aquí hay que subrayar es que necesitamos cambiar nuestros criterios de elección. Actuar con pureza de intención significa que asumimos un compromiso con criterios de excelencia y renunciamos a criterios mediocres, mezquinos, conformistas, que lo único que hacen es empobrecer nuestra experiencia de vida y, por supuesto, empobrecer nuestra capacidad de respuesta, que nos termina poniendo en seria desventaja cuando la vida se empiece a tornar pues difícil, a veces se tornará así, y especialmente exigente. En otras ocasiones se mostrará generosa, nos llenará de obsequios, por decirlo de otra manera. Son ciclos, ¿no? Pero cuando la vida se nos torne más exigente, pues tenemos que estar a la altura de esas exigencias, y por eso hemos de empezar por trabajar nuestros criterios de acción, es decir, nuestros valores. Si nosotros nada más valoramos el consumo, si pensamos que la vida es una experiencia que se reduce a consumir, pues vamos a tener una visión muy pobre de la vida, y eso se va a traducir a una experiencia pobrísima de la vida misma. Pero si yo empiezo a plantearme responsablemente valores más elevados, empiezo a plantearme objetivos más profundos, empiezo a asumir una mayor disposición a lo que tiene sentido por encima del cómo me haga sentir, y supero el criterio de acción que se reduce a lo que me gusta versus lo que me disgusta, entonces ya puedo decir que estoy asumiendo el compromiso con la pureza, porque ya me estoy poniendo en condiciones de elegir, de dejar atrás lo malo, empezar a elegir lo bueno, y habiendo logrado lo bueno, poder empezar a elegir lo mejor. ¿No? Es como una escalada, como un proceso ascendente, en el cual primero tengo la humildad de reconocer que estoy eligiendo mal o estoy eligiendo cosas malas, aunque se me presenten como convenientes. Esa es la trampa del ego, como ya lo hemos señalado. Por ejemplo, ¿no? Los antojos alimenticios, pues a ver, no suelen ser buenos desde el punto de vista funcional fisiológico,
aunque pueden ser convenientes eventualmente, ¿no? Casi que podríamos plantear esta mini fórmula, ¿no? He de procurar eventualmente lo placentero y he de procurar habitualmente lo valioso. O sea, no siempre lo valioso sobre lo placentero, pero de ninguna manera siempre lo placentero sobre lo valioso. ¿Me explico? Entonces, asumo un compromiso con criterios de excelencia. Y cuando hablamos de criterios de excelencia, es asumir un compromiso con la realización, de valores superiores. Si yo, por ejemplo, soy una persona que si hice el inventario que propusimos en el programa anterior sobre los resultados que obtengo en mi vida en los tres grandes temas, los resultados de salud, los resultados financieros, los resultados en términos de relaciones, de amor, y empiezo a reconocer, pues a ver, en términos de salud, pues sí, estoy mal de salud porque tengo mala condición física, tengo bajas mis defensas, o reconocer que tengo problemas financieros porque no acabo de terminar con mis deudas, al contrario, estas crecen cada vez más, o reconozco que suelo tener conflictos en mis relaciones, que suelo ser una persona que desune en vez de unir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, partiendo de ese inventario, yo ya puedo dar el siguiente paso, que es asumir compromisos con valores que me permitan mejorar los resultados en esos tres grandes temas. Por ejemplo, volvamos a cada uno de ellos. Si yo reconozco que como mal, lo cual significa que no como de forma balanceada, pues entonces asumo un compromiso con la nutrición, ¿no? Y ya sea que recurra a un especialista en la materia o que lo investigue por mi parte, y empiezo a darme cuenta, a ver, yo lo que tendría que comer es este tipo de alimentos y evitar estos otros, ¿no? Evitar no necesariamente significa renunciar a ellos definitivamente, pero sí reducir sustancialmente su ingesta, ¿no? Reducir la frecuencia y la cantidad para mejor consumir más aquellos alimentos que sí me convienen. Ok, perfecto. Entonces estoy eligiendo con un criterio de excelencia. En este caso particular, con un criterio de nutrición, que se sobrepone al criterio del antojo, ¿no? Ya le doy más importancia a lo saludable sobre a lo sabroso, por decirlo de esta manera. O sea, el criterio de excelencia de salud se impone al criterio de valoración del sabor. ¿Ok? Bien, perfecto. Vámonos al tema financiero, para seguir ejemplificando esto. En el tema financiero, pues yo qué hago. Digo, a ver, pues reconozco que gasto más de lo que gano. Bueno, pues ahí se me presentan en un ejercicio de reflexión sencillo dos opciones. O genero más ingresos o reduzco mis gastos con respecto al nivel de ingresos que actualmente tengo. Bueno, sea por una vía o por la otra, o por ambas de preferencia, bueno, pues entonces yo asumo un compromiso con el criterio de excelencia que se llama ahorro. Y entonces me sobrepongo a un criterio de conveniencia que es el del gasto, ¿no? El ahorro es un valor superior al del gasto y de acuerdo a este compromiso con la pureza, pues yo elijo el ahorro sobre el gasto. No sacrifico el gasto por completo, por supuesto que no, además no es posible, pero sí le doy prioridad al ahorro, o al menos lo pongo en el mismo nivel de importancia que el gasto. Perfecto, vámonos al otro tema, el tema de las relaciones. Bueno, pues ahí, de acuerdo a ese inventario que hice, basándome en los resultados que obtengo, pues es que yo, pues un resultado negativo en mis relaciones, pues es que discuto frecuentemente con mi pareja, ¿no? Por poner un caso. Ok, entonces ahí asumo un compromiso con escuchar, ¿no? Criterio de excelencia, importantísimo, escuchar antes de hablar. Y entonces me propongo escuchar poniendo atención, la famosa escucha activa, y no interrumpo cuando está hablando la otra persona, y eso me permite mejorar de manera significativa mi nivel de comunicación, que es a lo que le doy importancia esencial, sobre el objetivo de simplemente tener la razón y ganar las discusiones y los pleitos y que mi pareja haga lo que yo digo y actúe como yo pienso, etcétera, etcétera, que no hace más que finalmente, pues, desgastar la experiencia de la relación. Bueno, esto es llevar a la práctica, amigas, amigos míos, el criterio de pureza,
como segundo gran compromiso que nos plantea el Dharma. Cuando yo asumo, vía un examen profundo de conciencia, asumo una postura de cambiar, de mejorar, de evolucionar, si se quiere plantear así, mi manera de proceder, y entonces cambio mis decisiones, modifico mis elecciones y por extensión mi forma de actuar, y al modificar mi forma de actuar, pues entonces puedo aspirar a mejores resultados en mi vida. Pero ¿dónde comienza el proceso? Comprometiéndome con la verdad, criterio anterior, el primer criterio del Dharma. Al comprometerme con la verdad, reconozco que me estoy equivocando en mi manera de proceder, y el alcance de ese reconocimiento es admitir que estoy eligiendo mal, y entonces viene el compromiso con el segundo componente del Dharma, que es la pureza. Lo limpio, lo honesto, lo mejor, no solo lo bueno. A veces lo mejor, hay que aclararlo, no será posible por distintas circunstancias, o no lo lograremos de manera inmediata. Bueno, por lo menos asumimos el compromiso con lo bueno, ¿sí? Pero de ninguna manera seguimos con la farsa, el autoengaño, de seguir eligiendo lo malo, porque se nos presenta con una envoltura de conveniente y medido con la gratificación inmediata, ¿no? O sea, pues es más conveniente una fritanga que una ensalada. Sí, es más conveniente, es más sabrosa, pero no es mejor. Es más conveniente gastar y endeudarme que ahorrar. Sí, es más conveniente porque es más placentero, pero no es mejor que ahorrar. Es más conveniente discutir y imponer mis criterios. Pues sí, es más conveniente, pero no es lo mejor. Y así vamos identificando que cada vez que le damos prioridad a lo conveniente sobre lo mejor, estamos comprometiendo seriamente nuestra experiencia de vida a futuro. Porque de acuerdo a la ley del karma, que es complemento de la ley del Dharma, pues lo que esté haciendo hoy en términos de pensamientos, sentimientos y acciones es lo que está configurando mi mañana. Y lo que estoy viviendo hoy, pues el resultado es la cosecha de lo que pensé, de lo que sentí y de cómo procedí ayer, ¿no? Y por eso el tema de la pureza, vinculado con la responsabilidad, pues es un tema definitivamente central en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque toda nuestra experiencia de vida va comprometida en ello. Si yo no elijo con pureza de intención, con rectitud de intención, voy a estar actuando mal, y eso va a comprometer por la vía de las consecuencias, de los resultados o de los efectos, como los queramos considerar, va a ir comprometiendo mi calidad de vida más adelante. Por eso, fundamental que nos cuestionemos, y se requiere de humildad para ello, nuestra forma de proceder actual con respecto a esos tres grandes temas. Si asumimos un compromiso con la verdad, estaremos dispuestos a hacer este examen de conciencia, por llamarlo así, para poder identificar qué cosas es fundamental, indispensable que yo empiece a trabajar para corregirlas, porque se estaban desarrollando de una manera indebida en mi vida. Y ojo, el que se desarrolle algo de una manera indebida en mi vida, pues es muy peligroso, porque significa que estamos justamente adquiriendo un hábito negativo al respecto. Y como ya lo hemos planteado en otras ocasiones, y bien decía Zig Ziglar, ten cuidado con los hábitos que adquieres, porque una vez que los adquieres, ellos te adquieren a ti. De ahí la importancia y la relevancia de todo esto que estamos reflexionando respecto al compromiso con la pureza. Entonces, en resumidas cuentas, se trata de elevar los estándares de nuestras vidas. No solo contemplado en términos de estilo de vida, que será la consecuencia finalmente, sino pensando en términos de
el enriquecimiento que personalmente experimentaremos al hacer realidad lo más valioso de cada momento, al hacer realidad lo más valioso de cada situación. Lo cual pues ya implica, ya lo habrán intuido, un tema muy importante que es el de vivir en el presente. No podemos aspirar a una pureza como algo que se va a dar en el futuro o como algo que no se dio en el pasado, sino que tenemos que plantearnos en términos de algo que se está dando o no en este momento. Y se está dando si lo que estoy procurando hacer realidad en este momento es valioso de manera intrínseca o si lo que estoy haciendo en realidad en este momento es simplemente conveniente para mí. A veces se empatan ambas, hay que decirlo. O sea, a veces lo más valioso será lo más conveniente para mí, pero será en situaciones particulares. Por ejemplo, ¿no? Echar la flojera, como decimos en nuestro país, andar ahí de perezosos, pues podrá ser algo conveniente y valioso si nos encontramos en una situación de descanso, en donde lo importante es reponer nuestras fuerzas, recuperar nuestra energía, y entonces tal vez estamos en un día de descanso o en un receso o en las vacaciones, y ahí sí podrá convenir, ¿no? Permitirnos la pasión de la pereza, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí sí vamos a dejar que la pereza nos permita desconectarnos mental y físicamente de todo lo que sea actividad, porque lo valioso ahí es reponernos física y mentalmente para retomar pues nuestras actividades cotidianas. Ese es un ejemplo de cómo lo conveniente sí puede empatar con lo valioso. El problema es que tramposamente queramos hacer valioso todo lo conveniente, ¿no? Y entonces nosotros nos volvemos en autores de nuestra verdad, ¿no? Lo cual viola el primer compromiso del Dharma. Y entonces para mí pues, es valioso perder el tiempo, para mí es valioso tomar de una manera excesiva, para mí es valioso cambiar de trabajo cada 3 meses porque me aburro, para mí es valioso, a ver, el que sea valioso para ti no significa que sea valioso en sí mismo. Y pobre de nosotros si lo que estamos haciendo realidad en nuestras vidas es lo que sea valioso para nosotros, pero no sea valioso en sí mismo. ¿Y qué determina o quién determina lo que es valioso en sí mismo? La naturaleza misma. Para eso contamos con una conciencia. La conciencia es mucho más que un recurso, un tipo angelito demonio que nos va diciendo lo que hay que procurar y lo que hay que evitar. La conciencia nos va conectando, diría el gran Viktor Frankl, con lo que tiene sentido en la vida. Y lo que tiene sentido en la vida es justamente aquello que es lo más valioso en cada situación. ¿Qué es lo que realmente importa en cada situación? Es una pregunta que tendríamos que hacernos con mayor recurrencia. Sobre todo cuando nos encontramos en situaciones dolorosas. Si yo pierdo un ser querido o pierdo algo valioso en mi vida, tengo que preguntarme qué es lo más importante en este momento. Y por supuesto que no nos va a responder la conciencia. A ver, lo más importante es que te deprimas y te sumerjas en el dolor y entonces caigas en múltiples adicciones para tratar de salir del agujero negro, de la pérdida. Obvio no, nuestra conciencia no nos va a plantear eso. Claro, una observación que no hice y que es pertinente es, primero tenemos que tranquilizarnos. Si nos encontramos en una situación difícil, lo primero que tenemos que plantearnos es tranquilizarnos. Y no podrá ser inmediatamente si se trata de una situación muy dolorosa. Hay que darnos nuestro tiempo, ¿no? Justamente ayer me hablaba una cliente de coaching individual, consternada porque su hija estaba muy triste porque su novio de manera inesperada terminó con ella y de una manera injusta además, y entonces estaba pues demolida emocionalmente su hija, y ella estaba muy consternada, entonces le propuso que fuera a sesiones de coaching conmigo y entonces pues, me habló para decirme si la podía recibir, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, sí, con mucho gusto, nada más que hay que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo para que, porque acababa de suceder, ¿no? Habían transcurrido pocos días desde que su novio la había terminado, y entonces le pedí a mi clienta que fuera más paciente, que le diera más tiempo a su hija antes de iniciar el proceso de coaching,
¿Por qué? Pues porque primero tenía que tranquilizarse. No puedes iniciar un proceso de cambio, sea terapia, sea coaching, sea formación específica, si no te encuentras en un estado de tranquilidad. O sea, obviamente no estoy diciendo hasta que pase tu dolor, no, pues no. Justamente el proceso de coaching o la terapia o el proceso de formación serán para superar el dolor. Pero sí se trata de tener claro que uno primero tiene que tranquilizarse aunque le siga doliendo. Lo que no funciona es que uno trate de abarcar su dolor en un estado alterado, porque lo único que va a hacer es incrementarlo. Por eso, paso número 1, me tranquilizo. Paso número 2, y no solo en una situación de dolor, también recientemente hablaba con un cliente que estaba tomando la decisión de cambiarse de casa o ampliar en la que vivía. Y entonces le dije, a ver, primero tienes que tranquilizarte porque andaba muy acelerado, ¿no? O sea, tranquilizarnos a la hora de asumir el compromiso con la pureza es fundamental para poder acceder a la conciencia, porque una vez más la conciencia es la que nos va a permitir conectarnos con lo que tiene sentido, con lo que tiene valor intrínseco. Entonces ya me tranquilicé, entonces ¿cómo accedo a la conciencia preguntándome qué me corresponde hacer al respecto? O cuál es mi mejor opción de respuesta al respecto. Y entonces empiezo a activar, a través de la ley del Dharma, una conexión con la conciencia, porque estoy actuando con pureza de intención, estoy actuando con rectitud de intención. Y cuando actúo con rectitud de intención, pues por supuesto que Dios responde. Cuando consulto o pregunto sin rectitud de intención, más bien como imponiendo un capricho personal, pues no me va a responder, como ¿por qué me iba a responder? No más faltaba, ¿no? Por eso es muy importante este compromiso con la pureza, el compromiso con lo mejor en la vida y estarlo eligiendo constantemente. Ejemplo, y algo muy práctico y muy interesante. Me encuentro actualmente en el mejor estado emocional y es muy probable que respondamos, pues no, ok, voy a elegir uno mejor. Oye Andrés, pero estoy triste, ok, elige uno mejor, ¿cuál? Pues enojado si quieres, o en vez de triste, nostálgico, o ¿por qué no? Pues una vez da el salto cuántico a alegre, pero ¿cómo puedo si estoy? Porque todo surge de una elección. A ver, tampoco estoy diciendo con esto que por el solo hecho de elegirlo, como por arte de magia va a suceder, no, pero ya empezaste a dirigirte hacia ello. Si yo reconozco que en este momento estoy triste, elijo alegría y empiezo a dirigirme hacia ella. Si yo en este momento me encuentro frustrado, elijo un recomienzo. Si yo en este momento me siento ansioso, elijo la confianza. Elegir lo mejor es fundamental una vez que asumí el compromiso con lo que es, y ya veremos que en los otros dos componentes pues vamos a cerrar la pinza, ¿no? El compromiso con la no violencia y el compromiso con la disciplina. Por de pronto pues terminamos con nuestra consideración sobre el compromiso con la pureza. Espero que haya quedado claro, espero que haya resultado de su interés y por lo tanto pues no me resta más que agradecerles que me hayan acompañado a lo largo de esta reflexión. Y por último, pues recordarles que pueden contactarme a través del teléfono, si es internacional, prefijo 52, si es nacional, LADA 442, y el número es 774-0977, repito, 774-0977, para enviarme mensajes de WhatsApp que, pues a ver, no voy a responder inmediatamente, generalmente estaré ocupado, pero en cuanto disponga de un espacio, con mucho gusto los leeré y los responderé para que me manden sus sugerencias, para que me manden sus preguntas, que con mucho gusto atenderé. Y también, si lo prefieren, pues unirse a mi grupo de Telegram, Reflexiones con Andrés Mares, podcast que subo cada semana, cada 15 días, para seguir reflexionando juntos, o en mi página de internet www.andresmares o mi canal de YouTube Andrés Mares, para seguir reflexionando juntos. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.